¿Se trata de una lucha de poder o simplemente Trump está desenfocado y sin una estrategia? Creo que ese es el mayor problema. El presidente Trump está desenfocado y no tiene una estrategia. Ahora, no he visto mucha evidencia de que los vicepresidentes signifiquen mucho en el contexto de nuestro sistema político. Sabes, en Gran Bretaña hablan de que el rey tiene un heredero y luego un repuesto. Bueno, nosotros tenemos un repuesto. El repuesto se llama vicepresidente. No veo mucha evidencia de que el presidente Trump escuche lo que J.D. Vance tiene que decir. No sé si escucha a alguien, pero ciertamente no mucho a J.D. Vance. Acaba de asignarle a J.D. Vance una nueva tarea, el zar de los aranceles, entre comillas. Qué terrible posición para estar. Quiero decir, esto es como Kamala Harris en la frontera. Sabes, le dieron esta cosa. Y por supuesto, ella no hizo absolutamente nada. Y eso fue, supongo, el verdadero propósito de ello. Pero ella era irrelevante. Y creo que en este punto, J.D. Vance va a ser este zar de los aranceles. ¿Qué va a hacer? ¿El caballo ya ha salido del establo? ¿Va a salir, capturar el caballo, traerlo de vuelta y encerrarlo? No, no lo creo. Este asunto de las disputas dentro de la administración siempre ha tenido, cuando fue presidente anteriormente, personas en su administración que nombró y con las que no estaba de acuerdo. Esto es monumentalmente estúpido si realmente estás tratando de lograr algo. Pero volvemos a la pregunta de ¿qué estamos tratando de lograr? Y creo que el presidente Trump y su círculo cercano se han centrado mucho en conseguir una victoria para el jefe. Tenemos que salir y conseguir una victoria para el presidente. ¿Cómo hacemos de esto una victoria? Y eso nos arrastró al sinsentido en Ucrania. No hay ninguna victoria allí para nosotros. Nunca deberíamos haber estado en ese lugar. Así que lo inteligente para él desde el principio era decir, miren, no apoyé esto. No quería esto. Así que estoy terminando toda la ayuda futura a Ucrania y estoy retirando a todas las tropas estadounidenses, operativos de inteligencia, asesores y a todos los demás de Ucrania en las próximas 48 a 72 horas. Olvídenlo. Váyanse. Los europeos entonces habrían protestado, pero no hay mucho que puedan hacer al respecto. Sabemos a qué equivalen los europeos militarmente en ausencia de los Estados Unidos. No mucho. Y esto se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, no teníamos una estrategia per se en la Segunda Guerra Mundial. Nunca tuvimos interés en la destrucción de Japón. Nunca tuvimos interés en la destrucción de Alemania. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? ¿De qué se trataba esta rendición incondicional? ¿Por qué estábamos bombardeando a todos hasta la edad de piedra? Lo hicimos porque podíamos hacerlo. ¿No se pensó en qué sucede cuando los ejércitos de campo japoneses son retirados de Manchuria y Corea? ¿Quién llena el vacío? ¿Qué pasa si fuerzas al establecimiento militar alemán a arrodillarse y lo destruyes? Bueno, abres las compuertas al comunismo y a Stalin. Ningún pensamiento, ninguna imaginación, un completo fracaso de la imaginación y un odio impulsado ideológicamente que siempre es parte del modo de guerra estadounidense. Tienes que remontarte a Wilson, quien de repente decide convertir al viejo Kaiser Wilhelm en una especie de figura satánica maligna. Es absurdo, ya sabes, para que tenga algún sentido. ¿Y cuál era nuestro interés en la Primera Guerra Mundial? ¿Realmente solo queríamos rescatar a los bancos en Inglaterra y París? ¿Solo estamos rescatando imperialistas? ¿Para qué fuimos allí? ¿Cuál era nuestro interés en eso? Ninguna de estas preguntas se ha planteado de manera inteligente. Así que somos muy pobres en términos de desarrollar estrategia. No hay un estado final en mente. El estado final es la destrucción de Alemania. Japón está destruido. Ganamos. Eso nos costó, ¿qué? 50 años. Y billones de dólares nos obligaron a quedarnos en el extranjero, en lugares donde no queríamos estar. Así que aquí estamos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y de qué está hablando la gente? De retirar fuerzas. Va a suceder porque tenemos este otro problema.
Y esa es la mala gestión de la economía y la crisis financiera que se está desarrollando. Recuerden que una de las promesas hechas en el contexto de los aranceles en privado fue: somos el gran mercado. Todos nos necesitan. Nadie puede vivir sin nosotros. Y una vez que hagamos estas cosas, el capital extranjero fluirá en nuestros mercados de tesorería, porque así es como nos financiamos. El capital extranjero entra, compra los bonos del tesoro, y así financiamos nuestro gobierno, porque de otro modo no podemos cubrir el déficit en el gasto. El problema es que ya no tenemos la base manufacturera que teníamos antes. No tenemos la oportunidad de emplear a decenas de millones de personas hoy como lo hacíamos antes. Y ese es el problema con los inmigrantes ilegales. Tienes 51 millones de personas que están ilegalmente dentro de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo viven? ¿Quién está pagando por su atención médica, su educación? ¿Quién está soportando la violación generalizada de la ley y la criminalidad? Bueno, nosotros. Pero en un momento en que no podemos permitirnos eso, está simplemente más allá de nuestros medios. Así que no hay estrategia, punto. Y creo que todo está impulsado por impulsos. Trump se despierta y dice: quiero atrapar a esos chinos. De acuerdo, todos a bordo. Y allá vamos. Luego alguien regresa unos días después y dice: probablemente no sea una gran idea. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Bueno, no podemos simplemente decir que estábamos equivocados y cometimos un error. Eso es imposible. Así que creo que tu pregunta es válida. No tengo una buena respuesta porque no veo ninguna estrategia. No vi ninguna estrategia bajo Biden. No he visto ninguna estrategia en ningún lugar, ciertamente desde el final de la Guerra Fría. E incluso eso tenía una utilidad cuestionable. Quiero decir, era este asunto de la contención. Pero la contención luego se convirtió en una oportunidad para intervenir en un lugar como el sudeste asiático y Vietnam, lo cual no tenía sentido. No tenía nada que ver con los soviéticos. Esa es una comparación interesante porque en la Primera Guerra Mundial, la demonización de Alemania se convirtió casi en un sustituto de una estrategia. De hecho, Henry Kissinger hizo un comentario similar no recuerdo cuándo fue. Escribió que la demonización de Vladimir Putin no era una estrategia. Se convirtió en una excusa para no tener una, efectivamente. Así que parece que el odio hacia los oponentes no nos lleva a ninguna parte. Pero luego mira a las personas que se benefician de estas cosas. ¿Están detrás de esto? ¿Tiene algo que ver con esto? Quiero decir, creo que probablemente sí. Creo que los banqueros, los financieros, definitivamente tienen un papel en esto. Y los negocios son buenos para ellos. Quiero decir, su perspectiva es, como dice la vieja expresión, la guerra es la salud del Estado. Y así es como lo ven. Cada vez que vamos a la guerra, ganamos dinero. El hecho de que podamos perder billones en el proceso y matar a decenas de miles, nada de eso importa. Lo importante es que obtenemos beneficios de todo. El mercado de valores avanza con fuerza. Revisa todas las inversiones en las Think Smart industrias de defensa. Todo es genial. Bueno, ¿cuál sería entonces tu estrategia? Porque eres un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Has hablado con Trump en el pasado. Eres el CEO de Our Country, Our Choice. ¿Has desarrollado algunas ideas sobre la dirección que crees que Estados Unidos debería tomar, especialmente en términos de su relación con Ucrania y Europa? ¿Debería simplemente desvincularse? ¿O cómo ves un mejor enfoque, una mejor política estadounidense para, supongo, Bueno, creo que el primer punto de cualquier estrategia estadounidense, y creo que esto eventualmente sucederá, porque simplemente vamos a estar financieramente arruinados y no tendremos otra opción, es la defensa hemisférica. En otras palabras, deberíamos defender el hemisferio occidental, nuestros intereses en el hemisferio occidental, así como nuestro imperio continental. Sabes, la gente habla del imperio, somos un imperio,
El imperio se construyó desde el Atlántico hasta el Pacífico, y eso debería haber sido suficiente. Todos sabemos ahora que por varias razones fuimos seducidos para unirnos a los británicos en la lucha por el imperio, y eso nos llevó a la guerra hispanoamericana y a Puerto Rico, Cuba, Filipinas y todas estas cosas. Pero creo que el número uno es la defensa hemisférica. Número dos, tenemos un interés en hacer negocios con todos. Este asunto de tratar a los países como enemigos permanentes, especialmente a los países que no necesariamente están de acuerdo con nosotros en todas nuestras posiciones políticas, es catastrófico. No teníamos esa opinión antes de la Primera Guerra Mundial. Tendíamos a ver los lugares desde el punto de vista de qué hay para nosotros. ¿Por qué deberíamos estar involucrados en China? ¿Existe algún interés estratégico vital que justifique nuestra presencia allí? Esas preguntas no se han hecho durante muchos años. Yo argumentaría que hoy tenemos un interés estratégico vital en reducir drásticamente nuestro perfil en el extranjero. Y cómo hacemos eso es muy importante. En otras palabras, no simplemente desconectas y traes a todos de vuelta a casa. Eso puede que no sea la mejor manera de hacerlo. Puede que quieras hacerlo durante un periodo de 3 o 4 años de manera incremental. Pero para hacer eso, tienes que tener control de tu gobierno. Tienes que tener un estado final estable y a largo plazo que todos entiendan y se esfuercen por lograr. No tenemos eso. Entonces ya sabes, cuando Trump fue presidente la primera vez en privado, pensaba en esos términos. Dijo, ¿por qué después de 70 años todavía estamos en Corea? ¿Sabes? ¿Por qué después de 70 años todavía estamos en Europa? ¿Qué estamos haciendo en Alemania? ¿Qué estamos haciendo, ya sabes, en Japón y así sucesivamente? Quiero decir, él hizo esas preguntas. Y por supuesto, la respuesta neoconservadora de las personas que se benefician de toda esta política desastrosa fue, oh, tenemos que estar allí. Si no estamos allí, el mundo se desmoronará. Todos pelearán entre sí. Somos la piedra angular y el edificio de la Pax Americana. Bueno, eso es una tontería, ¿sabes? Eso no necesariamente va a suceder. Y ahora mismo por eso parecemos particularmente impotentes. ¿Sabes? No hay nadie en Asia interesado en una guerra excepto nosotros. Te sientas con los japoneses, los coreanos, los vietnamitas, y discutirán sobre sus vecinos y sus pensamientos. Pero nadie ve una guerra inminente con China. Y en la mayoría de los casos, no tienen miedo de los chinos militarmente en absoluto. Ahora están preocupados por el enorme mercado de China, su enorme economía, su enorme base de manufactura. Pero la solución asiática no implica bombardear a China para deshacerse de ella. Está buscando formas de cooperar y limitar a China dentro de ciertas restricciones, como cada lado trabaja con el otro. No pensamos en esos términos. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Y ese fue el problema después del 11 de septiembre. Si retrocedes y escuchas a George Bush, ese era su mensaje. O estás con nosotros o contra nosotros. En verdad, la mayoría de los lugares, la mayor parte del tiempo, son neutrales. Y deberíamos dar la bienvenida a eso. Pero eso te lleva de nuevo a la verdadera pregunta, ¿cuál es el negocio de América? Y el negocio de América históricamente ha sido el comercio. Sabes, George Washington, cuando dejó la presidencia, dijo, denle a esta nación 20 años de paz y creceremos tan fuertes económicamente que nadie en el mundo se atreverá a desafiarnos. Bueno, tenía razón. Y mientras tomamos esa posición tuvimos mucho éxito. A la gente le gustábamos. Sabes, éramos personas populares. Son todas estas intervenciones en lugares que realmente no nos conciernen. No tenemos ningún interés histórico o vital estratégico de ningún tipo en Ucrania, y menos aún en el este de Ucrania. Podrías haber argumentado si estuvieras en la OTAN. De hecho, sugerí que esto se comunicara en privado a los rusos. Por supuesto, nadie lo hizo. La mayoría de los estadounidenses no entienden esto, ni siquiera las personas en el Departamento de Estado y el DOD. ¿De qué estás hablando? Dije, ya sabes, ¿qué pasa al este del río Dnieper? Eso no es parte de Occidente. Nunca lo ha sido.
Kiev, durante la mayor parte de su existencia, ciertamente después de que los mongoles la destruyeran en 1240, fue un puesto avanzado para Occidente en el río Dnieper. Y la mancomunidad polaco-lituana controló eso durante siglos. Por eso el oeste de Ucrania es radicalmente diferente de Rusia. Por eso el idioma es diferente. Por eso muchas de las palabras que se usan no son las mismas. Por eso la población genéticamente es diferente. Así que el punto es que nadie pensaba en esos términos. Así pensaban las personas prudentes, como Bismarck. ¿Sabes? Cuando el ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo, queremos el control del Bósforo, en 1879, y le preguntó a Bismarck, ¿sabes cuál será la posición de Alemania sobre esto? Él dijo, bueno, no tenemos interés en el Bósforo. ¿Sabes? No nos importa quién lo controle finalmente mientras el comercio pueda pasar por él. Pero Bismarck era muy astuto y entendió que los británicos estarían horrorizados porque lo último que querían era una flota rusa saliendo del Mar Negro hacia el Mediterráneo que pudiera poner en riesgo el control británico del Canal de Suez. En última instancia, por eso no hubo guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, porque los británicos intervinieron. Y nuevamente, los rusos volvieron a los alemanes y dijeron, bueno, si vamos a la guerra allí, ¿nos apoyarán? Y nuevamente la respuesta fue que no vamos a luchar una guerra en los Balcanes. Quiero decir, los alemanes no tienen interés allí. Tenemos que volver a pensar de manera más racional y prudente y dejar de lado la emoción. Pero hoy todo es emoción. Y nuevamente todo está impulsado por el impulso.